Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. A continuación, les vamos a explicar el tema de acromegalia y diabetes insípida. Para ello, tenemos como índice 1 el desarrollo de acromegalia, tanto con su epidemiología, la patogenia, acromegalia hipoficiaria y acromegalia extrahipoficiaria con cada uno de sus componentes. Entonces, basándonos específicamente en la epidemiología de esta enfermedad, tenemos que a nivel mundial su prevalencia es de 38 a 80 casos por 1.000.000 de personas. De esto, su incidencia varía de 3 a 4 casos por 1.000.000 de personas. Pero si nos referimos a un lugar específico a nivel mundial en donde la incidencia es alta, podríamos decir que Europa es la que tiene mayor incidencia de la acromegalia a nivel mundial. Ahora, si nos basamos específicamente a nivel regional, es decir, en nuestro país, tenemos que el total de casos que se han registrado en un lapso de 14 años y que ha sido específicamente en 4 hospitales de la ciudad de Guayaquil, ascendió a un número de 48. De esos 48 pacientes detectados, 17 corresponden a hombres y 31 a mujeres. Por lo tanto, de aquí se puede sacar la relación mujer-hombre de 1,8 a 1. Y también se puede determinar su prevalencia, que es de 18,7 casos por 1.000.000 de personas. Y la incidencia anual de nuestro país, por lo tanto, será de 1,3 casos por 1.000.000 de personas. Ahora, referente a su patogenia, tenemos que esta enfermedad se va a originar por 2 factores predominantes o 2 factores principales. El primero es la secreción de GH por tumores hipoficiarios, que van a determinar un aumento de esta hormona, y el otro factor es la secreción igualmente de GH, pero por tumores extrahipoficiarios. Por lo tanto, ya sea la causa extrahipoficiaria o hipoficiaria, los pacientes van a tener un aumento tanto de la hormona de crecimiento como el factor de crecimiento similar a la insulina 1. Y esto va a determinar que estos pacientes tengan los signos y síntomas típicos de un hipersomatotropismo. Ahora, basándonos específicamente en la acromegalia hipoficiaria, tenemos que más del 95% de los pacientes que tienen acromegalia, su causa es la presencia de un adenoma secretor de GH. Por lo tanto, podemos clasificar a los adenomas en 2 tipos, los adenomas puros y los adenomas mixtos. Los adenomas puros, por su parte, se caracterizan porque solamente van a secretar GH u hormona de crecimiento, pero a la vez se van a subclasificar en 2 tipos, en los adenomas de granulación densa y los adenomas de granulación escasa. Para esta subclasificación, estos se basan en el nivel de tinción que tiene su tejido. Y esto a la vez les da las características propias de cada uno. Por ejemplo, los adenomas de granulación densa se caracterizan porque son de crecimiento lento y por lo tanto la evolución que van a tener estos adenomas es gradual. Y finalmente, tenemos que la edad de aparición de estos adenomas por lo general es a mediana edad o de aquí en adelante. Esto contrasta con los adenomas de granulación escasa, ya que a diferencia, estos son de crecimiento rápido y al ser de crecimiento rápido van a ser más invasivos y por lo tanto van a ser más agresivos y se va a establecer de forma plena la enfermedad en las personas. Y por lo general, su edad de aparición son en personas jóvenes. Entonces, a diferencia de los adenomas puros, tenemos los adenomas mixtos. Estos adenomas mixtos, en cambio, se caracterizan porque van a secretar tanto la hormona de crecimiento como la prolactina. Ahora, estos adenomas mixtos también se vuelven a clasificar. Se clasifican según si se derivan o si las hormonas que secretan son de células madres monomorfos o si son de células mamosomatótropas monomorfas. Ahora, ¿y qué significa esto? Significa que las células madres monomorfos van a secretar tanto la GH como la prolactina, pero de células comunes, es decir, las células que las secretan son parecidas o tienen características comunes y por lo tanto van a secretar las 2 hormonas. Y en cambio las células mamosomatótropas, estas se caracterizan porque la secreción de las 2 hormonas van a ser de una célula única, es decir, de una sola célula se van a secretar las 2 hormonas. Por lo tanto, esto también les va a dar una característica especial a cada una de estos adenomas. Por ejemplo, en las hormonas o los adenomas que se desarrollan a partir de las células comunes o células madre monomorfos son de desarrollo rápido y por ende van a ser más agresivos
e invasivos, ¿sí? Debido a la secreción de prolactina, obviamente entre sus síntomas y su clínica va a presentar hiperprolactinemia. En cambio, las células mamosomatótropas monomorfas se caracterizan porque no solo van a secretar GH y prolactina, sino que va a haber la secreción de otras hormonas, como por ejemplo la TSH, la CTH y la subunidad alfa. Por lo tanto, su sintomatología ya va a variar del otro tipo de adenomas. También van a presentar hiperprolactinemia debido a la secreción de prolactina, pero también debido a la CTH van a presentar enfermedad de Cushing y de forma aislada también suelen presentar hipertiroxinemia. Existen también otro tipo de adenomas o otro tipo de afectaciones. En este caso tenemos la hiperplasia somatotropa, los cuales se caracterizan porque son un poco difíciles de diferenciarlos de los anteriores, pero para su diagnóstico se realiza una estimulación con la hormona liberadora de la GH a partir de un tumor extrahipoficiario. Y también, por último, podemos nombrar que existen otro tipo de adenomas que son los somatótropos asintomáticos. Y como su nombre lo indica, pues nos hacen referencia a que son adenomas no funcionantes. Pero sin embargo, hasta en la mitad de los pacientes existe una secreción de prolactina y de GH u hormona de crecimiento. En base a esto, tenemos la patogenia de los adenomas de las células somatótropas, es decir, para que se desarrollen estos adenomas existen dos factores también importantes. Uno es la secreción o una acción alterada que tiene la hormona liberadora de la GH. Es decir, cuando en nuestro organismo existe una elevada secreción de esta hormona, ya sea por tumores o adenomas a nivel hipotalámico, abdominal o torácico, estos van a producir que exista una división aumentada de las células mitóticas en las células somatótrofas y esto conlleva a una hiperplasia de estas células y que se va a traducir y que en muy pocas ocasiones suele llegar a producirse un adenoma, pero la principal manifestación de una hipersecreción de esta hormona es la presencia de una hiperplasia somatótrofa. Por lo tanto, también hay que tomar en cuenta que esta hipersecreción persistente de GH va a estar estimulada principalmente por la GHRH, pero además de esto, esta también cumple otras funciones en el desarrollo de adenomas. Por ejemplo, interviene principalmente de forma intraadematosa, ya que regula el nivel o la genética tumoral de los adenomas y también en el tamaño. Por lo tanto, interviene directamente en el crecimiento del adenoma. Y otra característica es que también produce la secreción de prolactina de estos adenomas y es por eso que hasta en el 40% de los pacientes que tienen un adenoma secretor de GHRH también tienen hiperprolactinemia. En este caso, en estos adenomas, el tratamiento efectivo es la resección completa, ya que nos produce una curación definitiva del cuadro o de la hipersecreción y además tiene una baja tasa de recidiva. También hay que tomar en cuenta que estos pacientes, a pesar de ya desarrollar la acromegalia, van a tener la secreción de la hormona de crecimiento en los pulsos normales, es decir, de forma pulsátil como cualquier persona normal, y también se va a preservar muy bien la secreción de los picos nocturnos. En cambio, otro patrón que interviene para que se produzcan estos adenomas de células somatótropas son principalmente una mutación somatótropa. Esta mutación, es decir, va a intervenir en mutaciones en la GSP o en la línea germinal de la IP. Cuando existen estas mutaciones, principalmente lo que va a hacer es que éstas simulen a la GHRH y por lo tanto empieza la secreción en el organismo de la GH y por ello se produzca una hiperplasia y posteriormente el desarrollo de un adenoma. También interviene la neoplasia endocrina múltiple o MEN1, ya que como sabemos, esta se caracteriza por el desarrollo de adenomas hipoficiarios en las glándulas paratiroides y en el páncreas. Por lo tanto, aquí también van a haber una serie de mutaciones que van a determinar que existan adenomas intactos y que no produzcan mayor alteración en el paciente. O por otro lado, pueden aparecer adenomas específicamente pancreáticos en los islotes de Langerhans que van a intervenir en la producción de GHRH.
Además, pero para que se desarrollen estos adenomas según esta causa, tiene que haber un oncogen activado, el cual va a ser el que interviene en la génesis tumoral. Una vez que este oncogen activado inicia, debe ser potenciado por la GHRH, la cual interviene en la secreción de GH y otros factores de crecimiento. Y así se va a desarrollar el adenoma hipoficiario en este tipo de neoplasia endocrina múltiple. Por lo tanto, podemos decir que si existe un oncogen activado, o es el único de los tres factores para producir un adenoma, este es insuficiente, ya que siempre va a necesitar de estos dos factores para poder desarrollar un adenoma. Ahora, refiriéndonos a la acromegalia extrahipoficiaria, tenemos que tomar en cuenta que para su diagnóstico se debe basar en diferentes criterios clínicos y bioquímicos, los cuales son exigentes y rigurosos. Entre ellos tenemos, por ejemplo, que tiene que haber una cantidad elevada tanto de GHRH o de la hormona de crecimiento en la circulación, pero esta elevación debe estar o no debe estar asociada a una lesión hipoficiaria primaria. Otro criterio es que debe haber, como sabemos, para que se produzca esta acromegalia extrahipoficiaria, existe un tumor ectópico. Por lo tanto, este tumor ectópico debe tener su propio gradiente hormonal arteriovenoso, el cual debe ser bastante importante en su tamaño. Otro criterio es la curación tanto bioquímica como clínica de los pacientes de la acromegalia tras la resección del tumor ectópico y tras realizar la resección del tumor y la curación bioquímica y clínica. Por lo tanto, los pacientes deben tener una normalización de su eje, del eje GHRH, de la hormona de crecimiento y del factor de crecimiento similar a la insulina. Y como último criterio tenemos que deben existir los productos génicos de GHRH y de la hormona de crecimiento. Algunos tipos de adenomas extrahipoficiarios, los que se generan en el hipotálamo, también como los amartomas, los coristomas, gliomas y los gangliositomas. Todos estos adenomas van a intervenir en la producción excesiva de la hormona liberadora de la GH y por lo tanto, como primera medida van a hacer que se genere una hiperplasia somatótrofa de las células y posteriormente va a haber o se va a generar un adenoma secretor de la hormona de crecimiento para en sí formar o generar en el individuo lo que es la acromegalia. Si bien entre los diferentes focos ectópicos que intervienen para la secreción de GHRH, el más común es el carcinoide bronquial, pero existen otros como por ejemplo los tumores del páncreas o el cáncer microcítico de pulmón, los adenomas suprarrenales, el feocromocitoma, el cáncer medular de tiroides, cánceres endometriales y el cáncer de mama, los cuales van a tener como característica o como propiedad que van a intervenir en la secreción de GHRH y con ello la producción de acromegalia. Por lo tanto, en estos pacientes lo recomendable es realizar una resección quirúrgica, que también es un método curativo y que sobre todo se debe extirpar el foco ectópico sin necesidad de que el paciente tenga que tener una cirugía hipoficiaria. También se puede utilizar específicamente en el carcinoide bronquial los análogos de la somatostatina, ya que este va a cumplir diferentes funciones como disminuir la cantidad de GH y del factor de crecimiento similar a la insulina. Y como factor más importante, los análogos de somatostatina tienen como función inhibir la elaboración o la secreción de la GHRH, que es la que influye directamente para el desarrollo de esta enfermedad. También existen los adenomas hipoficiarios ectópicos. ¿En qué consisten estos? Son residuos hipoficiarios o se derivan de residuos hipoficiarios ectópicos y se van a presentar en tres lugares principales, que son el seno esfenoidal, el hueso temporal petroso y la cavidad nasofaringea. Es decir, que una vez que se presentan por lo general en esas tres regiones, suelen tener en muy poca medida, pero sí suele existir diseminaciones o metástasis. Por lo general, esta diseminación suele ser a las meninges, al líquido cefalorraquídeo, a los ganglios linfáticos cervicales. Y estas metástasis
suelen ser las que empiezan, es decir, se generan metástasis y estas metástasis en estos lugares son las que van a producir, las que van a secretar la GHRH y con ello van a secretar a la vez o van a estimular la secreción de la hormona de crecimiento en el organismo. Por lo general, el método diagnóstico más específico en estos casos es la imagen con octreotido radiomarcado. Por otro lado, tenemos también la presencia de la hormona de crecimiento periférica, es decir, existen tumores que secretan la hormona de crecimiento de forma periférica y esta se puede presentar con acromegalia o sin acromegalia. En el caso de que hayan tumores que no produzcan acromegalia, estos son los adenocarcinomas de pulmón por lo general, el cáncer de mama o el tumor en los tejidos ováricos. Y por lo general los tumores que sí van a presentar acromegalia son los tumores en los islotes pancreáticos y el linfoma no-Hodgkin. Como estos son de secreción o de secreción periférica, tienen algunas características y difieren de los anteriores en que en la resonancia magnética la hipófisis suele encontrarse normal o incluso de tamaño un poco reducido. La hormona de crecimiento no suele responder a la estimulación con la TRH intravenosa y si se mide la cantidad de la hormona liberadora de la GH en el plasma, esta se va a encontrar en cantidades normales o en rangos normales. Por lo tanto, en esta secreción periférica de la GH existen dos enfermedades principales, una que es el acromegaloidismo y el síndrome de McCune-Albright. El acromegaloidismo consiste en que los pacientes suelen tener alteraciones de tejidos blandos y de la piel, pero si se mide la cantidad de la hormona de crecimiento y el factor de crecimiento similar a la insulina en el plasma, esto se encuentran en rangos normales. Y además, si se realiza una búsqueda en el paciente de tumores, ya sea hipofisiarios o extrahipofisiarios, no se va a encontrar ninguno. Por lo general, a estos pacientes se los denomina acromegaloides. Estos pacientes difieren del síndrome de McCune-Albright porque estos a la vez presentan displasia fibrosa, pigmentación cutánea, pubertad precoz, hipertiroidismo, hipercortisolismo, hiperprolactinemia y lo que lo caracteriza en este tema es la presencia de acromegalia. Pero a diferencia de los anteriores, esos pacientes con el síndrome de McCune-Albright sí suelen presentar adenomas hipofisiarios. Y para ello, el tratamiento más adecuado es los análogos de somatostatina o los antagonistas de los receptores de la hormona de crecimiento. En el índice 2 vamos a ver acerca de las características clínicas tanto del gigantismo como de la acromegalia. Tomando en cuenta el gigantismo, pues aquí vamos a mencionar a un síntoma clave por decirlo de alguna forma, que va a ser el aumento de la estatura, el cual puede estar causado por un tumor secretor de la hormona de crecimiento, mutaciones en el gen AIP, que un 20% se ha mostrado presente en el linaje de personas que han tenido gigantismo, el síndrome de McCune-Albright, que está mucho más relacionado a lo que es una hipersecreción precoz de la hormona liberadora de la hormona de crecimiento y una alteración de la diferenciación de los pituicitos. Ahora, ¿cómo diagnosticamos a un niño que tenga gigantismo? Estos niños generalmente tienen más de 3 desviaciones estándar sobre la media normal, tomando en cuenta su edad y el sexo, o pueden tener más de 2 desviaciones estándar sobre la estatura media de los padres. En el estudio bioquímico van a tener concentraciones elevadas de la hormona de crecimiento, más de 1 microgramo sobre litro tras una carga de glucosa, o el factor de crecimiento insulínico tipo 1 elevado. O sea, aquí va a haber una lesión hipofisiaria en la resonancia magnética y el tratamiento va a ser quirúrgico. Posoperatorio se ha mostrado eficaz lo que son los ligandos de receptores de somatostatina y los antagonistas de los receptores de la hormona de crecimiento. Estos pacientes van a necesitar una evaluación de por vida de la función hipofisaria. Hay que tomar en cuenta algunos diagnósticos diferenciales como una estatura familiar alta, que es muy importante, cromosomas Y redundantes, un síndrome de Marfan o una hemocistinuria. En el síndrome de Marfan, como podemos observar, también estos pacientes tienen estas extremidades alargadas, pero pues sí existen ya criterios muy bien establecidos para poder diagnosticar esta enfermedad, como por ejemplo aquí les he puesto el signo del pulgar, en la imagen A, o el signo de la muñeca en la imagen B, que ambos deben ser positivos,
Aparte suelen presentar pectus excavatum, alteraciones en la columna vertebral, entre otras características que nos van a permitir diferenciar muy bien entre un síndrome de Marfan y un caso de gigantismo. En la acromegalia, bueno, la hipersecreción de la hormona de crecimiento va a tener un efecto gradual, es decir, esto se va a presentar a lo largo del tiempo. Es por esta razón que generalmente el diagnóstico de esta enfermedad se retrasa por muchos años, según estudios de 6.2 a 10.2 años de retraso, con una media de 9 años, es decir, 9 años van a pasar para que el paciente pueda ser diagnosticado con acromegalia. Por eso es que nosotros vamos a tomar en cuenta los síntomas más característicos más frecuentes que se presentan en las fases tempranas, como por ejemplo que un 98% de los pacientes van a presentar un crecimiento de las extremidades, también van a tener un crecimiento de las glándulas sebáceas, por ende tienen una piel grasa, maloliente, suelen tener hiperhidrosis. Estos pacientes acuden mucho a los dentistas por problemas dentales. Además, suelen tener características como labios gruesos, piel gruesa también, manos y pies grandes, bueno, y entre otras circunstancias que nos van a hacer pensar en que está cursando con una acromegalia. Ahora, esta hipersecreción va a tener diferentes efectos, efectos tumorales locales, efectos somáticos, efectos endocrino-metabólicos. Entre los tumorales locales vamos a tener una hipertrofia hipofisiaria, defectos del campo visual, pueden tener parálisis de los pares craneales o cefaleas. En cuanto a los efectos somáticos, pues vamos a tener aumento de los del tamaño de las extremidades con un engrosamiento de tejidos blandos en manos y pies. En los músculos esqueléticos vamos a tener el prognatismo, que también es muy característico. Suelen presentar artralgias, bueno, un sinnúmero de artropatías, síndrome de túnel carpiano y una hipertrofia frontal. Bueno, en cuanto a los cambios faciales que tienen estos pacientes, no serían una guía inicial en la cual nosotros podamos basarnos debido a que estos cambios van a ser muy progresivos. A lo largo del tiempo van a darse y por ende pues no podríamos fijarnos en alguna alteración de una forma fiable. Es decir, si es que nosotros queremos ver los cambios que el paciente ha tenido a lo largo del tiempo, vamos a pedirle fotografías o tenemos que pedirle fotografías previas para así poder valorar el cambio que ha podido presentar a lo largo de los años. Ahora, en la piel, como les dije, va a haber una hiperhidrosis, una piel grasa, macrocordones. En el colon se van a presentar estos pólipos que podemos observar aquí. En los cardiovasculares, un 50% de los pacientes presenta alteraciones en el EKG en reposo. Generalmente pueden presentar hipertrofias ventriculares izquierdas, hipertrofia septal asimétrica, miocardiopatía, hipertensión arterial, una insuficiencia cardíaca congestiva. En los pulmonares, apnea del sueño y organomegalias, como macroglosia que vemos acá, o agrandamiento de tiroides, glándulas salivales, hígado, vaso, riñón, entre otras. Ahora, en los efectos endocrino-metabólicos vamos a tener alteraciones en la reproducción, un síndrome neoplásico múltiple tipo 1 o alteración en la captación de estos hidratos de carbono. En la reproducción, pues, anomalías menstruales, galactorrea, reducción del líbido, tanto en hombres como en mujeres, y aquí hiperparatiroidismo, tumores de las células de los islotes pancreáticos. Ahora, la intolerancia a los en cambio, alteraciones en hidratos de carbono, como tolerancia a la glucosa, va a estar alterada, va a haber una hiperinsulinemia, incluso presencia de diabetes mellitus. Recordemos que podemos tomar como referencia que una glucosa en un paciente normal debe ser menor a 140 miligramos sobre decilitro. En prediabetes puede ser de 140 a 199 miligramos sobre decilitro y en diabetes ya es igual o mayor a 200 miligramos sobre decilitro. Ahora, en los efectos en cuanto a lípidos, minerales, tiroides y electrolitos, generalmente suelen tener hipertrigliceridemia, alteraciones en el mecanismo de renina, angiotensina, aldosterona, aumentando la aldosterona y la presencia de un bocio por alteraciones en la tiroides. Esta más bien es una asociación que se le ha dado a la hormona de crecimiento con la capacidad de una formación tumoral, debido a que tanto la hormona de crecimiento como el factor insulínico tipo 1 tienen características mitóticas, es decir, son estimuladores del crecimiento celular.
Sin embargo, pues no se ha podido determinar con certeza que en realidad la hormona de crecimiento tenga una causa-efecto en cuanto a una formación tumoral. Sin embargo, sí es importante que nosotros tomemos en cuenta que en pacientes que tengan elevadas concentraciones de hormona de crecimiento y este factor, pues llegan a tener un mayor riesgo de neoplasias coexistentes. En las complicaciones endocrinológicas, el 30% de estos pacientes va a tener un aumento de la secreción de prolactina por una compresión de tallo hipofisiario, lo que hace que haya un acceso interrumpido de las células lactótropas, liberan a esta célula de la inhibición hipotalámica y por ende generalmente los adenomas que secretan hormona de crecimiento van a secretar también prolactina. Esta hormona de crecimiento actúa como un agonista para los sitios de recepción o receptores de esta prolactina. Por ende, también es común que se presente la galactorrea. Como les mencioné previamente, aquí van a haber un sinnúmero de alteraciones. Puede haber alteraciones hipofisarias, de reproducción, insuficiencia tiroidea, una disfunción gonadal, disminución de la masa ósea provocando fracturas o una intolerancia a los hidratos de carbono y por ende una diabetes mellitus que requiere de insulina. El diagnóstico se va a basar en esto, en una medición de sobrecarga con glucosa oral de 75 gramos de un mínimo de 0.4 nanogramos por mililitro. En personas sanas, vamos a tomarlo así como que la glucosa y la hormona de crecimiento tienen un efecto inversamente proporcional. Es decir, cuando nosotros administramos glucosa, la hormona de crecimiento disminuye y cuando esta glucosa va disminuyendo, pues las concentraciones de la hormona de crecimiento van a aumentar. En las personas que tienen acromegalia esto no sucede, la hormona de crecimiento no es inhibida por la glucosa y por ende aquí vamos a encontrar concentraciones de la hormona de crecimiento tanto basales, medidas de forma aleatoria, elevadas. Debido a la secreción episódica que tiene esta hormona de crecimiento, nosotros podemos tener concentraciones incluso casi indetectables de la hormona o que pueden llegar hasta 30 microgramos sobre litro. Por esta razón es que se hace una valoración de 24 horas de las concentraciones de la hormona de crecimiento y estos pacientes van a tener más de 2 microgramos sobre litros de la concentración de esta hormona de crecimiento. Ahora, en cuanto al diagnóstico diferencial, aquí debemos diferenciarlo de dos cosas. Una, que el tumor sea procedente de la hipófisis o que sea extrahipofisiario. Ahora aquí tenemos lo que son acromegalias asociadas a la secreción de la hormona de crecimiento y las que no están asociadas a esta secreción. En cuanto a las que están asociadas, pues obviamente vamos a tener aquí concentraciones tanto de la hormona de crecimiento como del factor insulínico elevadas y cuando no hay asociación, pues van a haber hormona de crecimiento normal y factor insulínico puede ser normal o incluso elevado. Ahora aquí hay algo importante y es que la hormona de crecimiento como el factor insulínico suelen crecer en forma lineal. Sin embargo, sí puede haber que estas concentraciones de la hormona de crecimiento se normalicen, pero este factor de crecimiento insulínico sigue elevado. Este factor va a ser el característico o podría ser el mediador de las características que se presentan en la acromegalia. Entonces sería el fundamental, así tengamos unas concentraciones de hormona de crecimiento elevadas. Ahora, cuando hay unas concentraciones de estas dos situaciones, vamos a denominarla una acromegalia agotada o asintomática. Esta pues se asocia mucho a lo que son adenomas hipofisiarios infartados. Aquí nosotros vamos a poder observar un espacio de la silla turca vacío. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a diferenciar entre un tumor hipofisiario o un tumor extrahipofisiario? Es midiendo las concentraciones de la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Cuando es extrahipofisiario van a estar elevadas y cuando es hipofisiario o hipotalámico estas van a estar disminuidas. Los pacientes que tienen tumores periféricos van a presentar también otra sintomatología como estertores, disnea, rubor facial, úlceras pépticas, cálculos renales, alteraciones con la glucemia, hiperinsulinemia, hipergastrinemia, hipercortisolismo, bueno, entre otras, pero debemos tomar en cuenta esto, que así nosotros tengamos una hipófisis normal o una hipófisis alterada, si es que nosotros tenemos concentraciones
elevadas de esta hormona liberadora de la hormona de crecimiento, vamos a necesariamente pedir pruebas de imagen. En el índice 3 vamos a hablar sobre el tratamiento, objetivos, tratamiento quirúrgico, radioterapia, tratamiento médico y el tratamiento de elección. Y aquí, para este tratamiento tenemos 7 objetivos. Primero, tratar la masa hipoficiaria y con esto, pues, cesar la hipersecreción de la hormona de crecimiento y el factor insulínico tipo 1. De la misma forma, lograr remitir estas características o secuelas clínicas a largo plazo y tratar de mantener una función adenohipofisaria normal. En las concentraciones, pues, debe reducirse a menos de 1 micrograma sobre litro tras la sobrecarga de glucosa y las concentraciones del factor, pues, deben normalizarse. Y finalmente, en una valoración de 24 horas, las concentraciones de esta hormona de crecimiento deben ser menores a 2.5 microgramos sobre litro. Y a continuación, pues, les hablaremos más acerca del tratamiento. Continuando con la exposición, vamos a hablar acerca del tratamiento quirúrgico. Los adenomas de las células somatótropas deben extirparse de manera quirúrgica, esto por una cirugía transesfenoidal con técnicas ya sea microscópicas como laparoscópicas. Una resección correcta va a aliviar los efectos de la compresión y controla la secreción de las hormonas tróficas. También va a mejorar la disfunción metabólica y la inflamación de los tejidos blandos, esto 2 horas después de esta recesión. Y también se suele controlar los valores de la hormona de crecimiento después de 1 hora. Para el pronóstico favorable vamos a tener los microadenomas y los macroadenomas. En cuanto a los microadenomas, los tumores menores de 5 milímetros que estén confinados en una silla turca y concomitantemente tengan valores séricos de la hormona de crecimiento inferiores a 40 microgramos por litro. En los macroadenomas, el tamaño tumoral debe estar reducido, la puntuación de Kuznets tiene que ser baja y el factor insulínico, el factor de crecimiento insulínico tipo 1 y la hormona de crecimiento posoperatorio deben ser bajos. Las concentraciones posoperatorias de la hormona de crecimiento deben ser medidas 24 horas después de la cirugía, lo cual es muy importante para obtener su resultado. En cuanto a los efectos secundarios de esta, mayormente son transitorias. Vamos a tener una insuficiencia hipoficiaria de nuevo desarrollo en el 20% de los pacientes. En el 10% de pacientes también se va a desarrollar hemorragia, diabetes insípida, fugas de líquido cefalorraquídeo y meningitis. También vamos a tener aquí una insuficiencia renal, la cual va a ser muy importante porque es un determinante de la mortalidad de la acromegalia. En cuanto al alcance y la prevalencia de las complicaciones, van a depender netamente del tamaño y de la invasividad del tumor. En cuanto a la recidiva anatómica, va a ser del 7% a los 10 años y consiste en una recesión incompleta del tejido adenomatoso, del tejido inaccesible de los senos cavernosos y también de la anidación del tejido tumoral funcional en la dura madre. En cuanto a la radioterapia, esta se va a usar principalmente los rayos X externos profundos convencionales. Va a consistir en una radiocirugía mínimamente invasiva con partículas pesadas o haz de protones. También tenemos la cirugía estereotáctica o bisturí de rayos gamma. Y también esta se va a realizar principalmente o consiste en 5,000 radiaciones en dosis divididas de 180, las cuales van a estar distribuidas a lo largo de 6 semanas. Ya, esta radioterapia detiene el crecimiento tumoral, disminuye la hormona de crecimiento gradualmente el primer año y a los 10 años la hormona del crecimiento va a estar menor a los 10 microgramos por litro en el 70% de los pacientes. El bisturí de rayos gamma, se va a focalizar sobre el tumor y va a preservar las estructuras circundantes sanas, es decir, que no afecta a ninguna otra parte del cuerpo. En cuanto a los efectos secundarios de la radioterapia, nos decía que aproximadamente 10 años después van a existir alteraciones en las hormonas hipoficiarias y únicamente solo el 2% de los pacientes va a desarrollar caída de cabello, necrosis tumoral, parálisis de los pares craneales, desarrollo de segundos tumores y mínimamente, o sea, casi nulo, va a existir apoplejía hipoficiaria, pérdida de la memoria y cambios de personalidad y letargo.
En cuanto al tratamiento médico, vamos a hablar acerca de los agonistas de la dopamina. Aquí tenemos principalmente dos fármacos, la bromocriptina y la cabergolina. Ambos se utilizan principalmente en acromegalia y se va a utilizar en pacientes que tengan la hormona del crecimiento y la IGF-1 ligeramente elevadas. En cuanto a la bromocriptina, tenemos que va a ser una administración de 20 miligramos al día. Esto en dosis superiores decía que iba a contribuir a reducir la prolactina en pacientes únicamente que tengan prolactinomas. Ya. También decía que la hormona de crecimiento va a estar reducida hasta 5 microgramos por litro. La bromocriptina va a tener unos efectos secundarios muy graves debido a que se administra con dosis sumamente elevadas. Principalmente vamos a tener molestias digestivas, cefaleas, hipotensión temporal postural y también va a haber congestión nasal. En la cabergolina, esta va a disminuir principalmente la hormona de crecimiento, va a reducirla a 2 microgramos por litro. Ya, y normaliza también la IGF-1 hasta 1/3 de los pacientes acromegálicos. Aquí en los efectos secundarios vamos a tener igualmente que va a tener síntomas digestivos, mareos, náuseas, cefaleas y también va a haber alteración del estado de ánimo. Los ligandos del receptor de las células somatótropas, aquí tenemos que de los 5 subtipos receptores de las células somatótropas, solo 2 se expresan células tanto somatótropas como células tirótropas. El SSTR2 y el SSTR5. Ya, en cuanto a las células somatótropas, estas van a inhibir la secreción de hormona del crecimiento, mientras que las tirótropas va a permitir la secreción de las hormonas tirótropas. Ya, en cuanto a los fármacos que vamos a utilizar aquí son 3, el octreótido, el lanreótido y el pasiriótido. El octreótido está sumamente ligada a la SSTR2. Aquí vamos a administrar de 50 a 100 microgramos intradérmico y va a reducir la secreción de la hormona del crecimiento hasta por 5 horas. También existe el acreótido de acción prolongada, la cual se va a administrar de 20 a 30 miligramos intramusculares y aquí va a ya alcanzarían su pico máximo a los 28 días. También va a reducir la hormona del crecimiento en a menos de 2 microgramos por litro. El lanreótido va a estar predominantemente ligado al SSTR5. Este es un fármaco de acción prolongada y liberación lenta. Se va a administrar 30 miligramos inyectables a los 7, 10 y 14 días. Y este va a reducir la hormona del crecimiento menor a 2.5 microgramos por litro. Ya, el pasiriótido, presenta afinidad igualmente por el SSTR5, tiene formulaciones subcutáneas y de acción prolongada que son muy eficaces, pero su efecto secundario más preocupante es la hiperglucemia, la cual se ha presentado en el 57% de los pacientes. Ya. En cuanto a los efectos del LRS, tenemos efectos sobre el adenoma hipoficiario, los cuales rara vez van a aumentar su tamaño. Tenemos que en el 75% de la administración de un ocreótido de acción prolongada o un lanreótido, en el 78% de liberación lenta, tenemos una disminución del tamaño de hasta durante 5 años. Sobre las características clínicas tenemos que más del 70% de los pacientes experimentan un bienestar general. También en general los pacientes asintomáticos refieren una disminución en la frecuencia cardíaca y también una disminución en la resistencia arterial y en el consumo de oxígeno. También decía que en una ecografía muestra una reparación ósea y cartilaginosa. En cuanto a los efectos secundarios, tenemos que son seguros y bien tolerados. Ya, los efectos secundarios principalmente son digestivos, como náuseas, vómitos, calambres. También rara vez o no muy frecuentemente va a haber hipo e hiperglucemia. Cuando el ocreótido se une a una ciclosporina,
decía que va a aumentar el riesgo de rechazo de los trasplantes. Y también como efecto secundario tenemos que va a presentarse una bradicardia sinusal asintomática. En cuanto a los antagonistas del receptor de la hormona de crecimiento, tenemos que principalmente vamos a tener el fármaco Prednisone, el cual se va a administrar 40 miligramos por día y principalmente este va a bloquear la acción de la hormona del crecimiento periférica. Este tratamiento se usa principalmente en pacientes que han mostrado resistencia a la LRS. Ya. También decía que debido a que tienen una sensibilidad a la insulina, particularmente estos van a ser muy idóneos para pacientes con una diabetes concomitante. Ya, en cuanto a los efectos secundarios, tenemos que este va a producir un efecto rebote. Las transaminasas hepáticas van a estar elevadas, van a estar 3 veces más elevadas y también va a existir una lipodistrofia. Ya, en cuanto al antagonista receptor de hormona de crecimiento y ligando del receptor de somatostatina, aquí van a existir pacientes con contracción tumoral al administrar un análogo de la somatostatina con una disminución de los valores de la hormona de crecimiento o IGF-1. Tenemos que aquí se van a administrar dosis mensuales de un análogo de la somatostatina de acción prolongada, incluido con dosis semanales de Prednisone. Finalmente, para el tratamiento de elección, aquí tenemos que es importante realizar un estrecho control de la secreción de la hormona del crecimiento y también normalizar el IGF-1. En cuanto a los resultados de la hormona si los resultados de la hormona de crecimiento e IGF-1 son diferentes o discordantes después del tratamiento, se debe repetir la prueba. Ya, en cuanto a la extirpación quirúrgica, debe ser selectiva de masas hipoficiarias y se recomienda en la mayoría de casos de microadenomas. Va a existir también una microreducción quirúrgica, la cual mejora la morbilidad quirúrgica, también va a mejorar los resultados postoperatorios y también mejora el grado de respuesta a los LRS. Ya. También vamos a realizar una ecografía de la vesícula biliar. Esto va a ser principalmente para pacientes con cálculos biliares y que estén sintomáticos y que necesiten anticolilitógenos profilácticos y una colecistectomía laparoscópica. También el tratamiento primario con LRS se va a dar en pacientes que tienen una extirpación completa del tumor poco probable, cuando rechazaron la cirugía, en pacientes que tienen riesgos quirúrgicos o anestésicos o que presentaron macroadenomas invasivos después del posoperatorio. En cuanto a la radiación, esta se aplica en casos resistentes en la cual los pacientes no toleren los fármacos, en la cual es preferible o los pacientes prefieren no recibir inyecciones a largo plazo y no pueden asumir principalmente el coste de esta medicación. También decía que la radiación iba a ser poco utilizada debido a sus altos efectos secundarios. En cuanto a la valoración del seguimiento, esta tiene que ser un seguimiento trimestral en la cual se va a evaluar la situación hormonal cada 6 meses y si no presenta tejido tumoral residual, se va a realizar una resonancia magnética cada 1 o 2 años. Para el seguimiento trimestral tenemos que tener en cuenta la documentación y el tratamiento. Este va a ser de acrocordones y lipomas de nuevo desarrollo. También van a existir atrapamientos nerviosos sobre mordidas mandibulares y también podemos evaluar reumatológicamente, dental, cardíaca y de forma metabólica. En cuanto a la perimetría del campo visual y prueba de reserva hipoficiaria, esta se va a realizar cada 6 meses. Y también aquí decía que si no presentaba se puede realizar una resonancia magnética anualmente. En cuanto a la mamografía y la colonoscopía, va a ser principalmente para pacientes mayores de 50 años y que presenten pólipos. Ahora hablaremos sobre la diabetes insípida, en cuanto a su epidemiología, fisiopatología, síndromes, manifestaciones clínicas y hallazgos, diagnóstico, prueba de imagen, causas clínicas y tratamiento.
La prevalencia es de 1 a 2 por cada 1.000.000 de habitantes, con una relación entre hombres y mujeres de 1.2 a 1. Generalmente su diagnóstico es usual en los niños y en nuestro país esta entidad es relativamente baja o es subdiagnosticada. Fisiopatológicamente, este trastorno se basa en una excreción de gran volumen de orina, con características como lo es hipotónica, diluida o insípida, lo que le diferencia de la diabetes mellitus, que va a presentar una orina hipertónica y dulce. Entre las causas de la diabetes insípida tenemos la ausencia de la hormona vasopresina y una respuesta inadecuada a la misma. Entre los síndromes que comprende tenemos la polidipsia primaria, en la que existe un exceso de la ingesta de agua, la diabetes insípida hipotalámica neurohipoficiaria, que va a presentar una disminución de la síntesis y secreción de vasopresina, una diabetes insípida asociada al embarazo, que presenta un metabolismo acelerado de la vasopresina, y una diabetes insípida nefrógena, que presenta una falta de respuesta adecuada del riñón a la vasopresina. En sí, la ausencia de vasopresina va a estar enfocada a lo que es solo el agua, más no a la presión arterial. Se basa en un mecanismo de ser que puede estar intacto, en el cual las personas no van a presentar una deshidratación, pero van a presentar poliuria y polidipsia, o un mecanismo de ser inadecuado, en la cual las personas se van a deshidratar rápidamente, llevando a una hipernatremia grave que puede desarrollar efectos devastadores a nivel del sistema nervioso central, como de la encefalopatía hipertónica con obnubilación, glaucoma o convulsiones asociadas a contracciones intracraneales. Asimismo, esta deshidratación puede llevar a una disminución del volumen del encéfalo, lo que puede originar una hemorragia subaracnoidea intracerebral o petequial. Hay que tomar en cuenta que muchos de los pacientes de diabetes insípida no presentan estos efectos a nivel del encéfalo, ya que tienen la capacidad de emitir una respuesta al estímulo de sed. Sin embargo, en aquellos pacientes que no tienen esta capacidad, generalmente están asociados a una pérdida de conciencia o a la edad. En las manifestaciones clínicas de hallazgo, tenemos una persona presenta poliuria y polidipsia relacionada a la cirugía de la región hipotalámica hipoficiaria o un traumatismo cerebral, nos orienta a pensar en una diabetes insípida hipotalámica neurohipoficiaria. Esta se asemeja a la polidipsia primaria, ya que las dos presentan concentraciones séricas de urea disminuida, y se diferencia ya que la diabetes insípida hipotalámica neurohipoficiaria presenta concentraciones de ácido úrico mayores a 5 microgramos por decilitro. Otro punto que diferencia es que esta diabetes va a presentar concentraciones elevadas de sodio y una deshidratación moderada con tasas de filtrado glomerular y volumen urinario que oscila entre 6 a 12 litros por día. En cambio, en la polidipsia primaria, las concentraciones de sodio van a estar disminuidas y el volumen urinario va a ser mayor a 18 litros. En cuanto al diagnóstico de diabetes insípida, la prueba de elección es la prueba de deshidratación. Los procedimientos van a ser diferentes tanto adultos como niños. Este procedimiento se va a llevar en un entorno de control con la determinación de vasopresina en plasma y una respuesta a la administración de la desmopresina. En caso de los adultos se presenta una poliuria leve, esta prueba puede hacérsela en la tarde y llevar a cabo la mayor parte de deshidratación durante la noche. Sin embargo, si presenta una poliuria nocturna, la prueba se debería hacer en el día para una mayor observación. En caso de los niños, esta prueba es importante que se la haga a un pediatra y va dirigida a prevenir la hiponatremia. En los lactantes está contraindicada. El procedimiento en sí se basa en primero que el paciente debe orinar al comienzo de la prueba y debemos registrar el peso y el sodio sérico. Asimismo, durante toda la prueba no debe ingerir ni líquidos y alimentos. A cada minuto se debe medir lo que es el volumen y la osmolaridad urinaria. Y se va a registrar el peso luego de 1 litro de orina. Si la osmolaridad urinaria en 2 ocasiones no difiere en más de un 10% y presenta una pérdida
de 2% del peso corporal, se va a determinar el sodio, la osmolalidad y la vasopresina. Y se va a administrar lo que es 2 microgramos de desmopresina, puede ser intramuscular o intravenosa. Y vamos a los 2 litros, vamos a registrar el flujo. Y si existe una pérdida del 3% del peso corporal o un aumento del sodio, la prueba determina. En algunos pacientes, en caso de la diabetes insípida, esta concentración máxima puede llegar en pocas horas. Sin embargo, existen otros pacientes en el que transcurre hasta unas 18 horas para lograrlo. Teniendo así que para diferenciar una diabetes insípida hipotalámica neurohipofisiaria grave de una diabetes insípida nefrógena grave, al administrar la desmopresina, la primera va a tener un aumento de la osmolaridad urinaria en un 200 a 400% más y una DH indetectable en la plasma al final de la prueba, a diferencia de la diabetes insípida nefrógena grave, en el que va a existir un pequeño aumento casi nulo de la osmolaridad urinaria y una disminución de la vasopresina en plasma mayor a 5 picogramos por microlitro. Cabe destacar que la osmolaridad urinaria baja se encuentran en las dos diabetes. En cambio, para diferenciar la diabetes insípida hipotalámica neurohipofisiaria parcial de la polidipsia primaria, en cuanto a la deshidratación van a tener las dos cierta concentración de orina, mientras que al administrar la desmopresina, la diabetes insípida hipotalámica neurohipofisiaria parcial va a tener un aumento de concentración adicional de un 10%, mientras que la polidipsia primaria la concentración aumenta. Teniendo así diferencias entre las concentraciones osmolares ADH en los distintos síndromes de diabetes insípida, observando que en la diabetes insípida central, en cuanto a la osmolalidad con deprivación por agua, es menor de 300, mientras que la nefrogénica y la polidipsia, estos van en valores entre 300 a 500 y hasta mayores de 500. Por el contrario, en cuanto a las osmolalidades puede administrar ADH, en la diabetes insípida central va a tener un aumento sustancial, lo que no ocurre en la nefrogénica ni en la polidipsia, en la que no hay un cambio o va a ser un cambio pequeño. En las pruebas de imagen de la neurohipófisis, potencialmente en T1, en la resonancia magnética, se va a observar una mancha brillante en la silla en el 80% de los sujetos sanos. Esta está dada por hormonas almacenadas en los gránulos neurosecretores. Por el contrario, en pacientes con diabetes insípida, esta mancha brillante está ausente. En sí se dice que esta mancha va a estar ocasionada por la acumulación de la oxitocina. Entonces, en un estímulo prolongado de secreción de vasopresina, va a disminuir la mancha brillante en pacientes con evidencia clínica de diabetes insípida. En cuanto al tipo nefrógena, que se caracteriza por concentraciones plasmáticas de ADH elevadas con deshidratación crónica, la mancha brillante puede estar ausente o no. En la polidipsia primaria, esta mancha brillante va a estar presente. En algunos casos, como la diabetes insípida gestacional o en la diabetes mellitus con una crisis osmótica sin tratamiento, esta mancha está ausente, pero después reaparece con la recuperación. En la diabetes insípida central va a existir un engrosamiento del tallo con una ausencia de la masa brillante. Asimismo, debemos tomar en cuenta que las pruebas de imagen del hipotálamo pueden ser muy útiles para valorar la neurohipófisis. Teniendo así que las hormonas de la neurohipófisis, que van a estar secretadas tanto por los núcleos paraventriculares localizados en las paredes del tercer ventrículo o en los núcleos supraópticos localizados en el extremo del quiasma óptico, van esto conjuntamente con el 90% del daño de las neuronas vasopresinérgicas, van a ocasionar lo que es diabetes insípida, observando así que va a existir una lesión con efecto de masa destructiva y van a destruir gran parte de la superficie del hipotálamo y van a localizarse donde convergen los tractos de estos 4 núcleos. Si se presentan tumores limitados al interior de la silla turca, no van a causar diabetes insípida. Hay que tomar mucho en cuenta si este cuadro se asocia o no a una enfermedad sistémica, en el cual va a existir un tallo engrosado con una deficiencia de la adenohipófisis o un tallo engrosado con una mancha brillante ausente. En el caso de que exista un tallo estrecho,
nos debería orientar a una infundíbula hipofisitis. En cuanto a las causas clínicas de diabetes insípida, está la polidipsia primaria, que esta se da por una lesión estructural orgánica del hipotálamo que causa diabetes insípida hipotalámica neurohipofisiaria, generalmente asociada a una sarcoidosis del hipotálamo. Asimismo, otra etiología son los fármacos que causan boca seca o trastornos que causen una elevación de la renina-angiotensina. Si no existe ninguna de estas etiologías, se debe pensar en un síndrome psiquiátrico o en personas que llevan un estilo de vida con polidipsia. Se ha observado en hospitales psiquiátricos que alrededor del 42% de pacientes presentan esta polidipsia y en sí no existe una etiología definida. El tratamiento se basa con la administración de propranolol debido a su capacidad de inhibir el sistema renina-angiotensina. A continuación les voy a hablar acerca de las causas de diabetes insípida hipotalámica neurohipofisiaria. Este trastorno se caracteriza por presentar diabetes insípida clásica con poliguria y polidipsia en niños y en adultos jóvenes. Está causada por varias etiologías, entre una de las cuales tenemos las anomalías del gen de la vasopresina. En condiciones normales, para que se origine la hormona antidiurética, se necesita de la preprohormona. La preprohormona está compuesta por un péptido de señal, por la hormona antidiurética, por la neurofisina 2 y por un glicopéptido. Esta preprohormona en el aparato de Golgi pierde el péptido de señal y se transforma en una prohormona. Esta prohormona se encapsula en vesículas secretoras y se dirige a través de los axones nerviosos hacia la neurohipófisis. A lo largo de este trayecto, esta prohormona se cinde y origina la hormona antidiurética, así como también otros productos más. Existen ciertos defectos genéticos, especialmente mutaciones homocigóticas que están afectando al péptido de señal y a la neurofisina 2. Lo que ocasionan es que ese proceso no se realice de forma correcta, dando lugar a una hormona antidiurética inactiva. Eso explicaría el fenotipo clínico autosómico dominante. En la resonancia magnética podemos nosotros apreciar una mancha brillante neurohipofisiaria que desaparece progresivamente con el tiempo. Las neoplasias malignas también constituyen otra de las causas de diabetes insípida. Algunos tumores, como los craniofaringiomas y los tumores primarios de células germinales en niños, pueden manifestarse tanto con diabetes insípida como hipopituitarismo y constituyen el síndrome de presentación inicial. La enfermedad metastásica generalmente es más frecuente en la neurohipófisis que en la adenohipófisis, dado que la neurohipófisis tiene una irrigación arterial más directa. Los abscesos hipofisiarios son infrecuentes, mientras que sí se han evidenciado casos de diabetes insípida en aquellas personas con linfomas, ya sea en la región hipotalámica o en la región hipofisaria. Y también se han evidenciado diabetes insípida en personas con leucemia debido a un mecanismo de infiltración hipotalámica o también debido a trombosis o a infecciones. Cuando se presenta diabetes insípida por enfermedades granulomatosas, nos indica que la afección es en otra parte del cuerpo. En la resonancia magnética potencial en T1, nosotros podemos observar una afectación del hipotálamo que se manifiesta con un ensanchamiento del tallo hipofisiario, pero va a haber una ausencia de la mancha brillante neurohipofisiaria. Como habíamos visto en clases anteriores, la hipofisitis linfocítica puede presentarse de varias maneras, como adenihipofisitis, como infundíbulo neurohipofisitis o como panhipofisitis. Estas pueden tener una expansión hipotalámica de tal manera que va a producirse un engrosamiento del tallo y una pérdida de la mancha brillante. La adenihipofisitis es más frecuente en las mujeres embarazadas, mientras que la infundíbulo neurohipofisitis se observa con mayor frecuencia en ambos sexos, pero últimamente se ha evidenciado un tipo de esta enfermedad que está asociado especialmente al sexo masculino y en aquellos pacientes de edad media a edad avanzada, y están asociadas a enfermedad sistémica relacionada con inmunoglobulina G4. Es por ello que en el hallazgo y para el diagnóstico de esta enfermedad vamos a evidenciar aumento de las concentraciones de inmunoglobulina G4, así como también hallazgos histológicos característicos en la biopsia. Y una característica especial de este trastorno es que sí existe una respuesta a corticosteroides y a otros fármacos inmunosupresores. Si bien es cierto, tras una cirugía o un traumatismo se va a producir diabetes insípida. Esto se debe a que durante el estrés quirúrgico se va a producir una liberación excesiva de vasopresina que va a originar una retención de líquidos. Este estrés quirúrgico es causante que en alrededor del 50 al 60% de los pacientes sometidos a estas intervenciones desarrollen diabetes insípida transitoria, aunque cabe recalcar que un pequeño número también puede desarrollar
pero de forma permanente. Cuando se secciona completamente el tallo hipoficiario, se produce una diabetes insípida trifásica, la cual, como su nombre mismo lo indica, presenta 3 fases. En la primera fase se produce una diabetes insípida de inicio en las primeras 24 horas tras la cirugía. Esto debido a los shocks axónicos y la incapacidad de los potenciales de acción para propagarse desde el cuerpo celular hacia las terminaciones axónicas en la neurohipófisis. La segunda fase es una fase antidiurética que originariamente se la denominó interfase normal, pero no es normal, ya que a pesar que no existe diabetes insípida en esta fase, existe una liberación no regulada de hormona antidiurética hacia la neurohipófisis, de tal manera que si se administra una cantidad excesiva de líquidos puede producirse hiponatremia o síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. En la tercera fase se produce cuando se ha eliminado todo el contenido hormonal y nuevamente reaparece la diabetes insípida. La ausencia de sed en respuesta a un aumento de osmolaridad indica una anomalía del osmostato. ¿Qué es el osmostato? El osmostato es el centro regulador del hipotálamo que controla la osmolaridad a través de los osmorreceptores y a través de la secreción de la hormona antidiurética. Este osmostato puede verse alterado ya sea en la diabetes insípida hipotalámica neurohipoficiaria o solamente puede estar afectado por una lesión aislada con los vasos receptores intactos. Si se trata de esto, se denomina una hipernatremia esencial. Para que se produzca una anomalía del osmostato por diabetes insípida hipotalámica neurohipoficiaria, la lesión inicial o quirúrgica no solamente está afectando a la neurohipófisis, sino que también está afectando al osmostato central que se encuentra anterior a la misma. Y esto se observa con mayor frecuencia en los pacientes con craniofaringiomas y en aquellos con tumores hipoficiarios con extensión suprarcerebral extremadamente grandes. Ahora, ¿en qué se diferencian los dos? Se diferencian en el primero, en que la diabetes insípida hipotalámica neurohipoficiaria no va a haber una secreción de hormona antidiurética a la estimulación de los receptores ni a la estimulación osmótica, mientras que en la lesión aislada del osmostato con receptores sintácticos sí va a haber una síntesis y liberación de hormona antidiurética debido a la estimulación de los vasoreceptores, pero no a la estimulación osmótica. Se ha evidenciado diabetes insípida en el 50 al 90% de los pacientes con muerte encefálica. Es por ello que se ha establecido un consenso que el tratamiento de diabetes insípida sea estándar para todos los pacientes donantes con este trastorno. El tratamiento de la diabetes insípida hipotalámica neurohipoficiaria se lo realiza en relación a la causa que la está produciendo. En este caso, si se deben a lesiones con efecto de masas de la neurohipófisis, como por ejemplo granulomas o ependiculitis, el objetivo principal consiste en reducir la sed y la poliuria hasta un grado que le permita al paciente llevar una vida normal. Es por ello que se debe considerar tanto la seguridad del fármaco, así como también otros principios generales, ya que se le debe de pedir al paciente que deje otra medicación, se debe de registrar la hora y el volumen de emisión, se debe determinar la osmolaridad y, como vamos a ver más adelante, a cabo de 1 a 2 horas debe de haber una disminución del volumen urinario. Para tratar la diabetes insípida se puede utilizar el agua. El agua es un agente terapéutico que al ser ingerido en cantidades suficientes no produce anomalías metabólicas. El fármaco de elección constituye la desmopresina. La desmopresina es un antagonista de la vasopresina cuya acción se la va a realizar en 6 a 18 horas. Vienen varias presentaciones, como por ejemplo la presentación parenteral, que es de 0,5 a 2 microgramos, una presentación intranasal de 100 microgramos, una presentación oral mediante comprimidos de 0,1 a 0,2 microgramos y una presentación sublingual de 60, 120 y 240 microgramos. Esta presentación es especialmente útil en los niños. También podemos utilizar otros fármacos como los diuréticos tiazídicos y la clorpropamida. Estos van a disminuir el volumen urinario de tal manera que van a eliminar la poliuria. La clorpropamida ejerce su acción en los túbulos renales de tal manera que va a aumentar la acción de la vasopresina residual. Sin embargo, este fármaco está contraindicado en los niños y en las mujeres embarazadas. Existe una cierta controversia en cuanto al uso de los AINES, ya que se ha visto que los AINES aumentan el efecto de la desmopresina y por lo tanto se produce una retención hídrica que puede producir hiponatremia. En cuanto a aquellos pacientes que tienen un traumatismo craneal, se van a encontrar en un estado de coma, por lo tanto no van a ser capaces de responder a la sed y es por ello que se debe administrar líquidos parenterales.
Se aconseja dosis bajas de vasopresina, las cuales pueden estar asociadas a soluciones cristaloides o solamente administrarse vasopresina aislada de forma continua, con la finalidad de mantener una antidiuresis y cubrir las pérdidas de agua. En cuanto a aquellos pacientes con sed inadecuada, estos se caracterizan por un déficit adénico hipoficiario y por una hipernatremia. Aquí el tratamiento va a consistir en administrar clorpropamida, la cual va a aumentar la respuesta a la sed, y si es que esto no funciona, el tratamiento consistiría en equilibrar la desmopresina conjuntamente con la ingesta de líquidos. Líquidos cada 6 a 8 horas, y como en todos los tratamientos debe de hacerse un control del sodio sérico para evitar ciertas complicaciones de la medicación. A continuación les voy a hablar acerca de la diabetes insípida del embarazo. Es normal encontrar la expansión del volumen y disminución de la osmolaridad y de la concentración de sodio en este estado, y generalmente esta enfermedad se debe al exceso de la cisteína aminopeptidasa, o también conocida como oxitocinasa. Existen dos tipos de diabetes insípida del embarazo: la tipo 1, que también se denomina diabetes insípida resistente a la vasopresina, en la cual se debe a un aumento de la actividad de la cisteína aminopeptidasa, que cursa con preeclampsia, hígado graso, coagulopatías, así como también con alteraciones del metabolismo hepático de la vasopresina. Y la tipo 2, que se debe a un aumento del aclaramiento de la vasopresina, que va a producir una diabetes insípida con función límite de la hormona antidiurética. Esta generalmente va a coexistir con otra enfermedad, ya sea con una diabetes insípida nefrógena leve o con una diabetes insípida hipotalámica neurohipofisaria. El tratamiento consiste en el uso de desmopresina, la cual tiene una actividad oxitóxica sobre la lisina vasopresina, y el objetivo va a ser mantener las cantidades de sodio disminuidas, ya que eso va a ser normal en las mujeres embarazadas. En este tipo de pacientes no se debe administrar un exceso de líquido parenteral, ya que estos van a ser incapaces de eliminarlo. Es por ello que si es que se produce eso, existe la posibilidad que se origine una intoxicación hídrica. En cuanto a la diabetes insípida nefrógena, esta puede estar causada ya sea por anomalías genéticas o por causas adquiridas. Los lactantes al cabo de la primera semana de vida presentan vómitos, poliuria, fiebre, retraso en el desarrollo y estreñimiento, y el diagnóstico se lo establece mediante las concentraciones altas de vasopresina conjuntamente con poliuria hipotónica y una ausencia de respuesta a la desmopresina. Las anomalías genéticas principalmente son dos: trastornos en los receptores V2 y mutaciones en los canales de agua de acuaporina 2. Los trastornos de las mutaciones de los receptores V2 son tres: la tipo 1, en la cual existe la unión de la vasopresina afectada; en la tipo 2, que existe un transporte defectuoso; y en la tipo 3, que se caracteriza por una degradación inadecuada. En cuanto a las causas adquiridas, estas se van a manifestar por hipopotasemia, hipercalcemia e infrarregulación de acuaporina 2. Se deben principalmente a la ingesta de litio, que se utiliza para los trastornos psiquiátricos, así como también en aquellos pacientes que utilizan delmeclociclina para el síndrome de secreción inadecuada o de hormona antidiurética. El tratamiento va a consistir en base a la causa que lo esté produciendo. Es que son anomalías genéticas, se va a tratar de reducir la poliuria mediante la baja ingesta de sodio conjuntamente con un diurético triacídico. Si es que se trata de una causa adquirida, se va a retirar el fármaco causante de la enfermedad, pero si es que la enfermedad de base lo permite. Diabetes insípida, otras decisiones terapéuticas. El hipotiroidismo conjuntamente con la insuficiencia suprarrenal afectan al riñón de tal manera que inhiben la secreción de agua. Es por ello que se ha visto que una insuficiencia adeno-hipoficiaria conjuntamente con diabetes insípida, si es que se continúa el tratamiento para la diabetes insípida y se detiene el tratamiento tiroideo, se produce una hiponatremia. En aquellos pacientes que están sometidos a procesos de quimioterapia o al uso de contrastes, es necesario fomentar la diuresis para minimizar la toxicidad renal. Si se continúa el tratamiento con la desmopresina y se administra una gran cantidad de solución salina, se produce natriuresis e hiponatremia. Es por ello que mejor puede utilizarse una administración continua de vasopresina en dosis bajas, y al igual que en los demás procesos es necesario monitorizar tanto las cantidades de sodio como el volumen de los líquidos para evitar posibles complicaciones. Encefalopatía hipertónica. La encefalopatía hipertónica es infrecuente en los pacientes con diabetes insípido.
insípida y solo se observa cuando existe una ingesta hídrica inadecuada en un paciente con adipsia o un paciente que está inconsciente y que no recibe los suplementos líquidos adecuados. Las causas son otras enfermedades diferentes a la diabetes insípida, también la pérdida de líquidos hipotónicos y puede ser secundaria la administración de soluciones hipertónicas o sobrealimentación. Dentro de sus complicaciones tenemos el edema cerebral y también hay un empeoramiento del estado neurológico. En los casos en los que no se conozca la duración de la hipernatremia, el grado de corrección no debe exceder los 0,5 mil equivalentes por litro por hora, y esto para prevenir el edema cerebral y también las convulsiones. El síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Dentro de esto vamos a ver la hipoosmolaridad e hiponatremia, diagnóstico diferencial de hiponatremia e hipoosmolaridad, aspectos clínicos del SIAD, etiología, fisiopatología, manifestaciones clínicas de los trastornos hipoosmolares y tratamiento del SIAD y otros trastornos hipoosmolares. El SIAD se va a producir cuando las concentraciones de vasopresina están elevadas en condiciones en las que deberían estar fisiológicamente disminuidas. La anomalía clínica es una disminución de la presión osmótica de los líquidos corporales, de modo que el marcador del SIAD pase la hipoosmolaridad. Hipoosmolaridad e hiponatremia. Osmolaridad, tonicidad y concentración de sodio sérica. La osmolaridad del líquido corporal se mantiene dentro de sus límites normales mediante la secreción de vasopresina regulada osmóticamente y también por la sed. La osmolaridad plasmática puede calcularse de forma indirecta a partir de la concentración de esta fórmula, que va a tener la concentración de los tres solutos plasmáticos principales. Para confirmar que existe una hiperosmolaridad o una hipoosmolaridad clínicamente significativas, se deben medir los solutos eficaces, como es el sodio y el cloro, a los que la membrana celular es impermeable y permanecen compartimentalizados en el espacio del líquido extracelular, crean gradientes osmóticos a través de las membranas celulares y regulan el desplazamiento osmótico del agua entre el líquido extracelular y el líquido intracelular. Existen dos situaciones en las que la hiponatremia no refleja una hipoosmolaridad verdadera. Estas son la pseudo-hiponatremia, en las que se produce una elevación de los lípidos y las proteínas en el plasma. También la segunda situación es cuando en el plasma se encuentran presentes altas concentraciones de otros solutos eficaces diferentes al sodio. Patogenia de la hipoosmolaridad. El agua se desplaza libremente entre el líquido intracelular y el líquido extracelular. La osmolaridad siempre será equivalente por lo que la osmolaridad va a ser siempre equivalente entre ambos compartimentos. La hipoosmolaridad plasmática indica un exceso relativo de agua para los solutos de líquido extracelular. Esto puede producirse tanto por un exceso de agua corporal, que da lugar a una dilución de los solutos o a una depresión de los solutos corporales, ya sea sodio o potasio en relación con el agua. La depresión de los solutos corporales. Estos pueden deberse a la pérdida significativa de líquido extracelular. Si las pérdidas de solutos son llamativas, estos pacientes muestran signos de depresión de volumen, por ejemplo, una crisis addisoniana. A menudo estos pacientes presentan una clínica engañosa porque se han sustituido parcialmente los déficits de volumen. Puede que no manifiesten signos ni síntomas de deshidratación celular. La retención de agua. Bueno, dentro de la retención de agua, la mayoría de los pacientes de hipoosmolaridad clínicamente significativos están causados por un aumento del agua corporal total. Esto puede ocurrir debido a alteración de la excreción renal de agua o una ingesta excesiva de agua. En lo que se refiere a la alteración de la excreción renal de agua, esta explica la mayor parte de los trastornos hipoosmolares porque los riñones normales tienen una capacidad de dilución para la excreción de 18 a 24 litros al día agua libre. En consecuencia, la hipoosmolaridad dilucional es el resultado de una anomalía de la excreción renal de agua libre. Adaptación a la hiponatremia. Regulación del volumen intracelular y del líquido intracelular y del líquido extracelular.
Hay una teoría que nos dice que el volumen celular se mantiene dentro de las condiciones hipoosmolares mediante la expulsión de solutos intracelulares como el potasio y también de osmolitos orgánicos. Existe una acumulación de estos en respuesta a la hiperosmolaridad en el tejido renal y encefálico. En la mayor parte de los casos de hiponatremia inducida por estimulación de antidiuresis y retención de agua, la natriuresis también regula el volumen de líquido extracelular y los espacios intravasculares. En los pacientes, bueno, también nos dice que las pérdidas, por lo tanto, las pérdidas coordinadas de electrolitos y osmolitos orgánicos regulan el volumen esofálico durante la hiponatremia crónica. Lo que nos trata de decir es que el encéfalo es capaz de adaptarse a la hiponatremia y limitar el edema cerebral a grados que no sean mortales. En los pacientes con CIAT no disminuye la concentración de la mayoría de los constituyentes sanguíneos diferentes del sodio y el cloro, lo que indica que el volumen plasmático prácticamente no está expandido. También nunca se ha observado un aumento de la incidencia de hipertensión, lo que nuevamente es una evidencia en contra de la expansión significativa del volumen sanguíneo arterial. También la hiponatremia crónica es atribuible a pérdidas secundarias de sodio, más que a retención de agua. Se halló que la retención de agua era la principal causa de disminución del suero sérico en las primeras 24 horas de hiponatremia inducida. Finalmente, varios estudios del volumen compartimental del líquido corporal en pacientes hiponatrémicos no han demostrado expansión del plasma ni del líquido extracelular. Diagnóstico diferencial de hiponatremia e hipoosmolalidad. Bueno, el método basado en los parámetros clínicos del estado del volumen de líquido extracelular y la concentración del sodio en orina finalmente nos van a permitir una clasificación suficiente para tomar las decisiones adecuadas en relación con el tratamiento inicial y la evaluación posterior. Tenemos la disminución del volumen de líquido extracelular. La hipovolemia detectable por clínica significa depresión de solutos corporales totales. Un sodio urinario bajo nos indica una causa no renal y una respuesta renal adecuada. Y un sodio urinario alto nos indica causas renales de depresión de solutos. La causa más frecuente de estas pérdidas de solutos es el tratamiento con diuréticos tiazídicos, particularmente en los ancianos. Debe considerarse también la deficiencia de mineralocorticoides como consecuencia de insuficiencia suprarrenal, también resistencia a los mineralocorticoides y nefropatía con pérdida de sal, como sucede en la enfermedad del riñón poliquístico o en la quimioterapia. También tenemos el aumento del volumen de líquido extracelular. La hipervolemia clínicamente detectable siempre significa exceso de sodio corporal total. En estos pacientes la hipoosmolaridad es consecuencia de una expansión de agua corporal total, incluso causada por una reducción importante de la tasa de excreción hídrica, y en ocasiones puede deberse a un aumento de la ingestión de agua. Estos pacientes tienen un sodio urinario bajo por hiperaldosteronismo secundario. También tenemos el volumen de líquido extracelular normal. Muchos trastornos hipoosmolares se manifiestan con euvolemia. El primer paso es la determinación de sodio urinario. Un sodio urinario elevado implica hipoosmolaridad inducida por CIAT. Sin embargo, la deficiencia de glucocorticoides puede imitar un CIAT, que a menudo estos suelen ser indistinguibles en términos de equilibrio hídrico. También tenemos que la hiponatremia por uso de diuréticos puede manifestarse sin hipovolemia evidente clínicamente, y el sodio urinario generalmente se encuentra elevado. También tenemos, los aspectos clínicos del CIAT. Bueno, el CIAT, como sabemos, es la causa más frecuente de hipoosmolaridad euvolémica, así también como la causa aislada más frecuente de todos los tipos de hipoosmolaridad. Los criterios clínicos necesarios para diagnosticar el CIAT son los establecidos por Barter y Schwartz. El primero es la disminución de la osmolaridad eficaz del líquido extracelular. Aquí la osmolaridad plasmática va a ser menor de 200 miliosmoles por kilogramo de agua. También va a haber el segundo criterio es la concentración urinaria inadecuada con cualquier grado de hipoosmolaridad.
aquí la osmolaridad urinaria va a estar mayor de 100 miliosmoles por kilogramo de agua. En la forma variante del CIAT, la secreción de vasopresina va a estar suprimida, puede estar suprimida. También tenemos la eubolemia crónica, clínica. Esta es definida por la ausencia de signos de hipovolemia, como por ejemplo ortostatismo, taquicardia, disminución de la turgencia de la piel, membranas mucosas secas, o la hipervolemia, como el edema subcutáneo, ascitis. También el cuarto criterio es el aumento de la excreción urinaria de sodio con ingesta normal de sal y agua. Este criterio se lo incluye debido a su utilidad para diferenciar entre la hipoosmolaridad causada por un volumen sanguíneo arterial efectivo reducido y también por los trastornos inducidos por dilución. En el primero, aquí va a haber, se va a producir una conservación renal de sodio, y en los trastornos inducidos por dilución distal, el sodio es normal o está aumentado secundariamente a expansión del volumen de líquido extracelular. También el quinto criterio es la ausencia de otras causas potenciales de hipoosmolaridad eubolémica. Por ejemplo, puede ser hipotiroidismo, hipercortisolismo, enfermedad de Addison, o insuficiencia hipoficiaria de corticotropina, y también el uso de diuréticos. Varios criterios apoyan al diagnóstico del CIAT. Cuando los pacientes, en los pacientes que tienen CIAT, cuando se encuentran hiponatrémicos, vamos a valorar el ácido úrico, el cual está disminuido, está a menos de 4 miligramos por decilitro. La prueba de sobrecarga hídrica también nos ayuda cuando existe una incertidumbre en relación con la causa de grados moderados de hiposmolaridad en pacientes eubolémicos. Pero, sin embargo, esta no va a añadir una información útil si la osmolaridad plasmática ya es menor de 275 miliosmoles por kilogramo de agua. La incapacidad para excretar normalmente una carga de agua confirma la presencia de un defecto subyacente en la excreción de agua libre. Otro criterio de apoyo es la elevación inadecuada de la concentración plasmática de vasopresina en relación con la osmolaridad plasmática. Pero existen ciertos factores que limitan la utilidad de estas determinaciones de vasopresina para diagnosticar el CIAT. Primeramente, aunque las concentraciones plasmáticas de vasopresina están aumentadas en la mayoría de los pacientes con este síndrome, la elevación generalmente permanece dentro de los límites normales. Segundo lugar, del 10 al 20% de los pacientes con CIAT no tienen valores plasmáticos elevados de vasopresina. Y en tercer lugar, la mayor parte de los trastornos que causan depresión de solutos y volumen o disminución del volumen sanguíneo arterial efectivo se asocian con elevación secundaria de los valores de vasopresina en plasma a estímulos hemodinámicos no osmóticos. Etiología. Bueno, existen varias causas del CIAT. Por ejemplo, los más frecuentes son los tumores, especialmente el carcinoma broncógeno del pulmón en su variante microcítica, o sea, el carcinoma microcítico de pulmón. También puede estar causado por cánceres de cuello o de cabeza. También otra causa puede ser los trastornos del sistema nervioso central. Nos dice que cualquier trastorno difuso del sistema nervioso central puede causar hipersecreción de vasopresina a través de focos irritativos o disminuyendo su grado de inhibición de sus vías. Los fármacos también son una causa frecuente de hipoosmolaridad. Estos estimulan la secreción de vasopresina, activan los receptores V2 renales o potencian el efecto antidiurético de la vasopresina. La hiponatremia, que sigue a la administración de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, se ha comunicado más frecuentemente en los ancianos. También tenemos la éxtasis. Este va a provocar una actividad serotoninérgica importante y se ha comunicado hiponatremia grave y mortal. También tenemos trastornos pulmonares. Bueno, de eso tenemos tuberculosis, neumonía aguda, enfermedad pulmonar obstructiva crónica avanzada, y la ventilación mecánica puede causar CIAD a través de la secreción inadecuada de vasopresina por disminución del retorno venoso. Otras causas tenemos el SIDA, el ejercicio extenuante, deshidratación, insuficiencia suprarrenal, neumonitis, y también se ha comunicado en los ancianos, a menudo sin causa evidente. En la fisiopatología
tenemos que las fuentes de secreción de vasopresina, las causas de elevación de las concentraciones plasmáticas de vasopresina pueden dividirse de forma amplia asociadas con secreción paraneoplásica, o sea, ectópica de vasopresina, o con hipersecreción hipoficiaria de la misma. También tenemos la secreción hipoficiaria de vasopresina inadecuada frente a adecuada. En la mayoría de los pacientes con SIDA, la secreción de vasopresina se origina en la neurohipófisis. Esto sucede en el 90% de los casos de hiponatremia. La secreción de vasopresina en respuesta a un estímulo hipovolémico es adecuada desde el punto de vista fisiológico, pero cuando lleva a hiponatremia sintomática, puede considerarse inadecuada para la osmolaridad del líquido extracelular. El diagnóstico, como ya lo dije, se hace por los criterios de Barter y Schwartz, y se debe excluir específicamente otros trastornos que causan alteraciones conocidas de la excreción de agua libre. Los modelos de secreción de vasopresina. Son establecidos 4 tipos de modelos de secreción de esta hormona que fueron determinados a partir de las concentraciones de vasopresina plasmática y su respuesta a los incrementos de osmolaridad plasmática en pacientes con secreción inadecuada de esta hormona en los que fueron administrados solución salina de tipo hipertónica. La respuesta fisiológica normal se observa en este patrón sombreado que estoy señalando en pacientes con una fisiología y en un estado de salud normal. En cambio, en estos patrones de secreción se van a observar los siguientes modelos. Primero, una hipersecreción aleatoria de esta vasopresina que no se encuentra para nada regulada y que se caracteriza en pacientes con una secreción paraneoplásica de esta hormona. El segundo modelo que vamos a observar, vamos a encontrarnos con secreciones de vasopresina basales bastante inadecuadas y que no responden correctamente a lo que es la supresión, pero que sin embargo tienen una respuesta normal a lo que son los cambios a la osmolaridad plasmática basal. Luego tenemos como un tercer patrón lo que es un sistema de reajuste en el umbral de la osmolaridad, en el cual la vasopresina se secreta en cantidades de umbral anormalmente bajas. Sin embargo, también, al igual que el patrón anterior, responde a lo que son cambios en la osmolaridad plasmática basal. Este tipo de sistema de reajuste se va a evidenciar en lo que son pacientes con depresión del volumen y, por ende, edema de líquido extracelular y, por lo tanto, características clínicas de este síndrome de secreción inadecuada, en donde un ejemplo clásico y característico de este sistema de reajuste es el estado fisiológico del embarazo y en pacientes que presentan tumores o neoplasias, en donde los mecanismos de estos tumores van a alterar lo que es la secreción regulada de la vasopresina. El último modelo que se nos presenta son concentraciones bastante bajas de vasopresina en el plasma o totalmente indetectables. En este sentido, vamos a encontrarnos en las concentraciones indetectables de vasopresina en el plasma características clínicas clásicas de esta secreción inadecuada de vasopresina, mientras que las concentraciones bajas de esta hormona en el plasma van a corresponder a lo que es el síndrome nefrogénico de la antidiuresis inadecuada, que se responde a mutaciones en lo que son los receptores de esta vasopresina. Otra de las causas que tenemos es una pérdida de sal cerebral. Este síndrome va a explicar lo que es la natriuresis y la hiponatremia, que se acompañan muchas de las veces en lo que es la enfermedad intracraneal y específicamente en lo que es la hemorragia subaracnoidea, donde se van a observar lo que es una natriuresis primaria, que es producida por una contracción de lo que es el volumen y no por una hipersecreción inadecuada de la hormona vasopresina, en donde los aumentos, la cantidad de aumento de vasopresina plasmática aumentada se van a corresponder a una respuesta normal y adecuada fisiológica a esa contracción del volumen. Y que este mecanismo de producción de la natriuresis se responde a un aumento del péptido natriurético auricular, tanto en el plasma como en lo que es el líquido cefalorraquídeo. Y en donde las concentraciones, a pesar de que en estas patologías existan concentraciones de solución salina en cantidades de volúmenes bastante elevados para poder mantener lo que es un volumen estable, no existe una corrección de esta hiponatremia y tampoco se restablece lo que es el volumen extracelular ni la tonicidad del plasma. Por lo tanto, podemos diferenciar este síndrome de pérdida de sal cerebral con la secreción inadecuada de la vasopresina por medio de la que esta se caracteriza por medio de que es una pérdida de sal. Sobre todo eso se van a evidenciar en pacientes niños, sobre todo en lo que son niños que se encuentran hospitalizados por traumatismos craneales o por cirugías de neurocirugías. Se van a evidenciar lo que es una aparición abrupta y aguda de lo que es la natriuresis primaria, que se corrige generalmente con el cambio de solución salina normal a solución salina hipertónica y que además se coadyuva mucho con el tratamiento concomitante de fludrocortisona.
Otra de las características, otra de las causas, perdón, es este mecanismo que tenemos de escape renal. Es un mecanismo de adaptación que adquiere nuestro organismo para mantener un equilibrio entre el sodio y el agua frente a concentraciones bastante bajas de sodio sérico. En este sistema de adaptación intrarrenal, que es este escape renal, es una adaptación en la cual existe lo que es la capacidad por parte del riñón de excretar cantidades más abundantes de agua, en lo que es esta secreción inadecuada de esta hormona, ya que en estas situaciones de forma característica, de forma normal, lo que existe es que las células principales de los túbulos colectores se van a encontrar por una estimulación crónica de esta vasopresina, van a aumentar lo que es la concentración de las acuapurinas 2, la acción de estas y la inserción de estas acuapurinas 2 en las membranas de estas células principales. Por lo tanto, va a aumentar lo que es la retención de agua y agravar mucho más el cuadro de la enfermedad. Sin embargo, esas mismas células tubulares del conducto colector van a estar inducidas por una hipotonicidad y una expansión del volumen que por el contrario van a ejercer el efecto contrarrestante, es decir, van a disminuir la acción y el contenido de esas acuapurinas 2 y por lo tanto disminuir la cantidad de agua que es reabsorbida a pesar de que existen grandes cantidades de vasopresina plasmática. Esto se debe o se cree que se debe este mecanismo de escape renal a una infrarregulación de la expresión de los receptores, específicamente V2 de la vasopresina renal. Bien. Entre las manifestaciones clínicas de los trastornos hipoosmolares vamos a encontrarnos síntomas tanto no neurológicos, que son los menos frecuentes, y entre estos nos encontramos la raptomiólisis, que se debe a unas tumefacciones de las fibras musculares debido a este proceso osmótico, y a trastornos neurológicos, que sobre todo estos van a ser los más característicos de los pacientes con hiponatremia, y en donde estos trastornos neurológicos se evidencian cuando el sodio se encuentra por debajo de las concentraciones de 125 milimoles por litro. El conjunto de estos síntomas neurológicos van a encerrar lo que es la encefalopatía hiponatrémica, que vamos a tener síntomas leves como cefaleas o náuseas, o síntomas un tanto más graves como desorientación, confusión, convulsiones o alteraciones del estado de la memoria. Esta encefalopatía hiponatrémica refleja lo que es el edema cerebral, que se debe a una falla o una ineficacia de lo que es la osmolaridad plasmática en la que presenta un aumento del paso de agua hacia lo que es el encéfalo. Y en este sentido tenemos lo que es la hiponatremia aguda y la hiponatremia crónica, en donde esta encefalopatía hiponatrémica se evidencia mucho más en lo que es esta hiponatremia aguda, que tiene una mayor mortalidad con respecto a la hiponatremia crónica. En este sentido, vamos a tener una mayor presencia o más rapidez de la instauración de lo que es el edema, debido a que este no tiene la capacidad de reajuste para este volumen de forma rápida en cuestión de tiempo, sino que conforme más sea o la velocidad de caída de la concentración de sodio, mayor va a ser la instauración de este edema y mayor se va a correlacionar a la mortalidad de estos pacientes debido a esa falta de reajuste en el tiempo. Entre las encefalopatías hiponatrémicas más graves que encontramos, vamos a tener lo que es la insuficiencia respiratoria, que principalmente esto se va a dar en pacientes postoperatorios en los que se va a deber esta insuficiencia respiratoria por herniaciones en el tentorio o por compresiones del tallo encefálico, principalmente sobre todo lo que son las compresiones en lo que es el tallo encefálico. Otra de las causas también muy comunes que van a producirse hipoxia y que si se encuentran o que las detectamos a tiempo van a ser síntomas precoces de lo que es la encefalopatía hiponatrémica son la hipoxia, sobre todo esto en pacientes o sujetos deportistas que realizan ejercicio, que me va a llevar esa hipoxia a un edema pulmonar no cardiogénico. Estos sobre todo van a ser síntomas precoces en mujeres en etapa de menstruación o en niños. Luego nos encontramos con lo que es la hiponatremia crónica, que estos ya nuestro organismo se va a encontrar en una etapa de mayor adaptación, en la cual ya no van a ser tan evidentes lo que son estos síntomas neurológicos característicos de la hiponatremia aguda. Sin embargo, estos síntomas, aunque no sean tan evidentes o lleguen a ser inusuales, sí se pueden llegar a presentar lo que son alteraciones de tipo neurocognitivas, como cefaleas, como trastornos en el ánimo, dificultad en la concentración, confusiones o características ya de lo que es hiponatremia crónica, como van a ser náuseas que no tienen una explicación alguna, o inestabilidad en lo que es la marcha, que me va a conllevar a una mayor frecuencia de caídas y por ende mayor frecuencia de fracturas. En cuanto al tratamiento de la secreción inadecuada de esta hormona antidiurética y tanto tratamiento de hipoosmolares, se van a basar sobre todo en lo que es corregir esa hiponatremia que me provoca síntomas agudos muy graves y de alta mortalidad, y así como corregir estos síntomas neurológicos.
teniendo muy en cuenta, como acabo de mencionar, que la hiponatremia de tipo crónica puede llegar a pasar asintomática o los síntomas son tan leves que no son percibidos y se denomina como ya hiponatremia asintomática. En la corrección de esta hiponatremia se van a instaurar pues dos medidas, podríamos decir en un inicio, que es la perfusión de solución salina, tanto isotónica o hipertónica, que tuvo una gran evidencia de mejoría en estos pacientes, o la restricción de líquidos, que si se realiza esta restricción de líquidos aislados no va a tener una gran mejoría, sobre todo de lo que son los síntomas neurológicos, y logrando así esta corrección de la hiponatremia podemos evitar lo que son estas complicaciones de estos casos de hiponatremia aguda, como es la herniación encefálica, el edema cerebral o la hipoxia. Sobre todo la hipoxia en estos pacientes que realizan ejercicio, que es muy común, y el edema cerebral que mencioné anteriormente de la encefalopatía hiponatremia. Entre los tratamientos disponibles actualmente para tratar la hiponatremia vamos a encontrarnos lo que son tres aspectos principales. Uno, que es la perfusión de solución salina, la restricción de líquidos o los fármacos, en donde la elección de cada uno de estas medidas va a tener que tener lo que es una evaluación sobre el riesgo-beneficio de los pacientes y va a tener que evaluarse siempre lo que son los límites de corrección de la concentración sérica de sodio para evitar problemas o para evitar complicaciones, empeorar este cuadro de hiponatremia y llevar al paciente a lo que es un síndrome de desminimización osmótica. Generalmente en lo que es la perfusión de solución salina pueden ser solución salina hipertónica o isotónica. La solución salina hipertónica generalmente se va vamos a encontrar lo que es el cloruro de sodio hipertónico al 3%, en donde en los pacientes en el ámbito hospitalario este cloruro de sodio se va a transmitir por una velocidad de perfusión, que su velocidad de perfusión se va a controlar o se va a determinar por el cálculo del peso del paciente por la velocidad de corrección que se desea. Generalmente en situaciones de urgencia lo que se utilizan son bolos de 100 mililitros del cloruro de sodio hipertónico al 3%, en donde si a los 30 minutos no se ve una evidencia clínica evidente, lo que va a hacer es que se va a administrar otro segundo bolo de esta misma solución. Cuando se administra lo que es esta solución por vía intravenosa, se va a ver una velocidad de corrección del sodio sérico en una velocidad de 2 a 4 milimoles por litro, que me va a disminuir lo que es el riesgo de tumefacción encefálica, de herniación encefálica, o que me conlleva al paciente a lo que es un síndrome de desmielinización osmótica. En cuanto a la solución salina isotónica, este es el tratamiento de elección para hiponatremias hipovolémicas, es decir, hiponatremias hipertensionales, en donde lo que se va a lograr es restablecer el volumen del líquido extracelular, va a conseguirse lo que es una adecuada perfusión de todos los órganos, y es el tratamiento de elección para aquellos pacientes que tienen esta hiponatremia o signos de hiponatremia hipovolémica o que tienen una concentración de sodio urinario en menores a 20 a 30 miliequivalentes por litro, que va a ayudar mucho como tratamiento inicial en este tipo de pacientes. Sin embargo, en los pacientes con la secreción inadecuada de hormona antidiurética es bastante ineficaz, en donde si se administra de forma crónica puede llegar a empeorar inclusive la hiponatremia y conllevar a lo que es una sobrecarga de líquido. En estos tipos de pacientes, como ya acabo de mencionar, hay que controlar muy bien lo que es el flujo urinario para monitorizar lo que es la velocidad de concentración de sodio sérico para evitar lo que es el síndrome de desmielinización osmótica que mencioné anteriormente. Bien, en lo que es el segundo en el segundo método tenemos lo que es la restricción de líquidos. En este sentido va a ser muy eficaz en lo que es, especialmente en lo que es la hiponatremia crónica, en donde se restringe los líquidos a 500 mililitros al día o 1 litro al día. Generalmente se recomienda iniciar con los 500 mililitros al día, que me van a evidenciar lo que es un aumento del sodio sérico a una velocidad de 1 o 2 milimoles por litro al día, donde generalmente esta velocidad no va a aumentar, así se tengan restricciones de líquido mucho más estrictas. Se debe restringir lo que es en totalidad toda la ingesta de líquido, no solamente del agua, incluido lo que son alimentos que contienen mucho líquido, como son frutas o sopas, y no es necesario, no está contraindicada lo que es la restricción de sodio o proteínas, a menos de que esté indicado, ni tampoco otro tipo de alimentos que contengan líquido, ya que existe una pérdida insensible de líquido en lo que es el sudor o lo que son las heces. En cuanto a los factores predictivos del probable fracaso de esta restricción de líquido, van a ser, por ejemplo, que no exista una respuesta a esta restricción de líquidos al existir entre la suma del sodio urinario y del potasio urinario, se sobrepase lo que es el sodio sérico. No vamos a evidenciar una respuesta a esta restricción de líquidos porque va a ser muy difícil el aclaramiento de agua libre de electrolitos, y tampoco en pacientes con hipovolemia, que tengan una hiponatremia hipovolémica en cuidados intensivos o que se encuentren hospitalizados y tengan un aumento de la osmolalidad urinaria, sino que más bien en estos pacientes necesita como parte del tratamiento aumentar lo que es el volumen de líquido.
Bien, esto ya lo mencioné. En cuanto al tratamiento médico, farmacológico, perdón, tenemos lo que son los antagonistas de los receptores de la arginina y vasopresina, que son muy comúnmente denominados bactanos, que son fármacos que bloquean receptores específicos de la vasopresina y que son indicados para el tratamiento de la hiponatremia hipervolémica o euvolémica. En este sentido, vamos a tener estos dos fármacos que podemos observar en las imágenes, uno de administración intravenosa, otro por comprimidos orales, que son el conivaptan y el tolvaptan. Ambos fármacos tienen que tener un control en la velocidad de corrección de la hiponatremia para evitar que se exista una corrección muy excesiva. El conivaptan es un antagonista mixto de los receptores tanto V1 como V2 de la vasopresina, mientras que el tolvaptan es un antagonista de los receptores específicamente V2 de la vasopresina. Ambos se tienen que comenzar su tratamiento a nivel hospitalario y en el caso del conivaptan va a tener una dosis de carga de 20 miligramos. A los 30 minutos de esa dosis de carga se va a continuar con una perfusión continua entre 20 y 40 miligramos al día, en donde generalmente se recomienda comenzar con 20, en donde si no existe una corrección adecuada de la misma, no existe una corrección adecuada de la misma, en donde a las 24 horas la concentración de sodio sérico sea inferior a 5 mililitros, se recomienda lo que es aumentar la velocidad de perfusión a 40 miligramos al día. Generalmente tiene una duración máxima este tratamiento de 4 días hasta que se normalice lo que es la concentración sérica de sodio, y en los efectos secundarios tenemos cefalea, sed o hipopotasemia. En cambio, en el tolvaptan se administra lo que es una dosis en el primer día de 15 miligramos, en los cuales se pueden ir aumentando estas dosis de 30 a 60 miligramos en intervalos de 24 horas, si es que, como en el caso anterior, no se observa lo que es una mejoría en las 24 horas de la concentración sérica de sodio. Está indicado especialmente para los que son pacientes con hiponatremia, específicamente hiponatremias que no responden a lo que es la restricción del líquido previo. A esto se exceptúa en lo que es casos de hiponatremia euvolémica, en lo que independientemente de la situación se utiliza lo que es el tolvaptan. En los efectos secundarios vamos a encontrar boca seca, igualmente vamos a tener sed, vamos a presentar un aumento en la frecuencia de urinaria, mareos o náuseas e hipertensión ortostática. Bien. Un fármaco que tenemos como que tratamiento alternativo y coadyuvante a lo que es en la secreción inadecuada de vasopresina es la urea, que generalmente esta tiene un sabor, recordamos, es un sabor bastante amargo, y el exceso de esta urea nos puede llevar al desarrollo de la azuemia. Generalmente es buena porque corrige lo que es la hipoosmolaridad en dos mecanismos. Uno es por la excreción urinaria de sodio y otro es por la excreción de agua libre. Así, de estos dos mecanismos corrige lo que es la hipoosmolaridad. Actúa bastante bien a lo que es una dosis de 15 a 60 miligramos al día, en donde si se necesitan, para llegar a normalizar las concentraciones séricas de sodio, se necesita aumentar 15 gramos al día semanalmente de urea, se puede llegar a hacer, y se recomienda mucho, como ya mencioné anteriormente, ese efecto secundario de ese sabor amargo, se recomienda mezclar lo que es la urea con zumo de naranja o con alguna otra bebida que enmascar un tanto este olor. Esta urea puede mantener concentraciones elevadas en sangre, pero no va a tener afectaciones renales. Otro de los fármacos que pueden ampliarse en lo que es el tratamiento de la hiponatremia sintomática aguda es el uso de furosemida de 20 a 40 miligramos al día, con aumentos o con ingestas elevadas de sodio de 200 miliequivalentes al día. Finalmente, vamos a encontrarnos lo que son las directrices del tratamiento de la hiponatremia basadas según la gravedad de los síntomas, ya que no existe unas directrices estandarizadas. Lo primero que tenemos que hacer frente a un paciente con hiponatremia es valorar el estado de volumen del líquido extracelular en este paciente, para determinar en función de si se trata de un paciente con hiponatremia hipovolémico, euvolémico o hipervolémico, vamos a determinar cómo actuar frente a este paciente. Y asimismo, como uno de los síntomas característicos de estos pacientes son las alteraciones neurológicas, hay que valorar lo que es el estado neurológico. En este sentido, vamos a clasificar a nuestros pacientes en función de si tienen hiponatremia con síntomas leves o ausentes, moderados o graves. Si tienen síntomas leves, generalmente van a presentar lo que es irritabilidad, depresión, y estos se van a asemejar mucho a lo que es una hiponatremia de tipo crónica, en donde hay que ser muy cautelosos en el tratamiento, iniciando principalmente con lo que es la restricción de líquidos, y según los casos específicos se puede coadyuvar con lo que es el tratamiento con bactanos. En los pacientes con hiponatremia y síntomas moderados vamos a encontrar pacientes con síntomas crónicos o agudos. Hay que saber discernir entre si se trata de un paciente de síntomas crónicos o agudos, en los que van a presentar inestabilidad al caminar y frecuentes caídas, y alteraciones en lo que es el estado mental. En cuanto al tratamiento, va a depender mucho del tipo
o el volumen de líquido extracelular que van a presentar. En los pacientes hipovolémicos, de elección es la represión de los solutos, bien puede ser por sustitución oral de sodio o bien puede ser por perfusión salina isotónica. Y en los pacientes hiper o euvolémicos se van a utilizar tratamiento con bactanos, en donde los euvolémicos también se puede coactivar con lo que es la solución perfusión salina o restricción de líquidos. En cambio, en los pacientes con síntomas graves de hiponatremia hay que hacer un tratamiento inmediato, ya que estos presentan un inicio agudo y abrupto de lo que son los síntomas, pueden tener una alta mortalidad, pueden llevarme a lo que es coma o paro respiratorio o dificultad respiratoria. En el tratamiento principalmente lo que vamos a buscar es aumentar la concentración de sodio por medio de la administración de solución salina, cloruro de sodio, de solución hipertónica al 3%, en donde hay que tener mucho cuidado porque esta aumenta a velocidades muy elevadas, muy rápidas, lo que es la concentración de sodio sérico, y hay que tener una frecuencia de control en la velocidad muy minuciosa. También se puede acompañar de lo que es la restricción de líquidos y de fármacos, el uso de bactanos o no también está recomendado. Una de las cosas es para disminuir lo que es la velocidad de corrección, también se puede asociar lo que es la desmopresina. Finalmente, hay que tener muy en cuenta lo que es el control de la concentración sérica de los pacientes hiponatrémicos, y que, como dije anteriormente, una corrección excesiva me puede llevar a lo que es un síndrome de desmineralización osmolar. De tal forma que este control se va a deber en pacientes, según el tratamiento que vamos a emplear, en pacientes con tratamiento de solución salina hipertónica que tiene una velocidad de aumento muy elevada, y en pacientes con tratamiento con bactanos, en donde lo que vamos a evaluar es el control del flujo urinario, el control de sodio y el control del volumen de líquido extracelular, para asegurar de esta forma que tengamos una corrección segura de la concentración sérica de sodio. En el caso del tratamiento con bactanos, el control se va a dar cada 6 a 8 horas en el primer día de haber iniciado el tratamiento y en el segundo día de haber iniciado el mismo. Y se va a dejar de administrar lo que es tanto el tratamiento con solución salina o el tratamiento con bactanos cuando encontremos o logremos lo que es una velocidad de corrección de 10 a 2 milimoles por litro, o una concentración sérica de sodio de mayor a los 120 mililitros de aumento. A continuación les vamos a presentar una retroalimentación que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes, en donde vamos a tocar los temas más relevantes que hemos expuesto previamente, con el fin de fortalecer nuestros conocimientos. Esperamos que les guste. Hola chicos, pongan atención. Station in Amsterdam, perchance. The men were dancing side by the man with the crooked glance. They turned to face each other. It was just happenstance that these two men would meet that day and do that fateful dance. Wow, you can really dance. Wow, you can really dance. He went. They said we've both been dancing all this time. What a coincidence! Vamos a recordar lo que es masas y tumores hipofisiarios. En cuanto a las masas paracelares, tenemos el quiste de Rathke, que es el de mayor volumen celar y comprende un quiste dermoide, que es el producto sebáceo, graso, folículo piloso, y un quiste hipofisiario adquirido secundario a hemorragia intrahipofisiaria. Los cortisomas presentan abundantes gránulos citoplasmáticos que no contienen hormonas hipofisiarias. Los cordomas son tumores cartilaginosos de crecimiento lento y obstruyen generalmente la nasofaringe. Y los craniofaringiomas es una masa quística de líquido viscoso y calcificaciones. Los meningiomas se originan de células aracnoides y meningioteliales. Los gliomas tienen su origen en el quiasma óptico y son intraópticos. El mucosele son acumulaciones de líquido dentro del seno esfenoidal y pueden comprimir estructuras paracelares. En cuanto a la sarcoidosis, presentan granulomas no calcificantes constituidos por células gigantes, macrófagos y linfocitos. El pituicitoma, en cambio, es un tumor glial supracelular benigno. Y los histocitosis son lesiones granulomatosas de células blancas o linfocíticas. Además, debemos considerar la hemorragia e infarto, en donde la apoplejía hipofisiaria se considera un adenoma hemorrágico espontáneo, y el infarto hipofisiario posparto presenta un claro ejemplo como es el síndrome de Sheehan.
El conocimiento de las relaciones de la hipófisis es muy importante para poder relacionarlas con el cuadro clínico. En este sentido, podemos decir lo siguiente. Si la estructura afectada es la hipófisis, es decir, se produce una lesión intracelular, el efecto clínico es cefalea, insuficiencia hipofisiaria, retraso en el crecimiento, hiposomatotropismo adulto, hipogonadismo, hipotiroidismo e hiposuprarrenalismo. Si la estructura afectada es el infundíbulo, que se encuentra superiormente a la hipófisis, el efecto clínico es insuficiencia hipofisiaria e hiperprolactinemia. Si la estructura afectada es la vía óptica, que se encuentra superior y anteriormente a la hipófisis, se produce pérdida de la capacidad de percepción del color rojo, hemianopsia bitemporal, defecto del campo superior o bitemporal, escotoma, ceguera y palidez de la papila óptica. Si la estructura afectada es el seno cavernoso y la lesión se produce por hemorragia o infarto de un tumor hipofisiario que afecta a los nervios que lo atraviesan, se produce dipoplía, ptosis, oftalmoplegia y pérdida de la sensibilidad facial de gravedad variable. Si la estructura afectada es el seno esfenoidal, que se encuentra inferiormente a la hipófisis, se produce cefalea. Mientras que si la estructura afectada es el paladar, se produce obstrucción nasofaringea, infecciones y fuga de líquido cefalorraquídeo. Si la estructura afectada es el lóbulo temporal, que se encuentra superior y anteriormente a la hipófisis, se produce epilepsia uncinada, mientras que si la estructura afectada es el lóbulo frontal, se producen trastornos de personalidad y anosmia. Acromegalia y gigantismo. El gigantismo se caracteriza por su aumento de estatura. Los niños van a tener más de 3 desviaciones estándar sobre la media normal y más de 2 desviaciones estándar sobre la estatura media de los padres. Entre sus causas están un tumor secretor de hormona de crecimiento, mutaciones del gen AIP, síndrome de Malcolm-Albright, hipersecreción precoz de la hormona liberadora de la hormona de crecimiento y una alteración de diferenciación de los eritrocitos. Entre los diagnósticos diferenciales vamos a tener la estatura familiar alta, el síndrome de Marfan, hemocistinuria, entre otros. La acromegalia provocará diferentes efectos. En los tumorales locales habrá hipertrofia hipofisiaria, defectos del campo visual. En los efectos somáticos estará hipertrofia de huesos frontales, hiperhidrosis, piel grasa, pólipos en el colon, hipertrofia ventricular izquierda y organomegalias. En efectos endocrino-metabólicos estarán anomalías menstruales, una reproducción, MEN1, entre otros. Tanto el gigantismo como la acromegalia se van a producir por un exceso de la acción de la hormona de crecimiento. Sin embargo, se va a denominar gigantismo cuando la enfermedad se produce en la niñez y se va a denominar acromegalia cuando la enfermedad inicia en etapas adultas. Es decir, el gigantismo se produce antes del cierre de la epífisis, dando lugar a un crecimiento desmesurado, en especial de brazos y piernas, acompañado del correspondiente crecimiento en estatura de todo el cuerpo, y la acromegalia se da una vez completado el crecimiento normal del esqueleto y otros órganos, dando lugar a las manifestaciones previamente mencionadas. Ahora hablaremos acerca de la diabetes insípida. La diabetes insípida es una condición caracterizada por la producción de grandes cantidades de orina diluida, heptónica e insípida. En la diabetes insípida, los riñones reabsorben muy poca agua de la luz del túbulo, haciendo que el cuerpo produzca grandes cantidades de orina, que se denomina poliuria. Cuando hay menos agua en la sangre, la osmolaridad del plasma aumenta y eso provoca sed, lo que se denomina polidipsia. Síndromes de diabetes insípida. En la polidipsia primaria hay un exceso de consumo de agua. En la diabetes insípida central hay una disminución de la síntesis o secreción de vasopresina. En la diabetes insípida del embarazo hay un metabolismo acelerado de la vasopresina. Y en la diabetes insípida nefrógena hay una falta de respuesta del riñón. La diabetes insípida central se caracteriza por síntomas de inicio súbito, sed persistente, deseo de líquidos fríos, además de un ácido úrico mayor de 5 microgramos por decilitro, una urea sanguínea baja, un sodio alto y un volumen urinario entre 6 y 12 litros al día. El diagnóstico se lo hace mediante la prueba de deshidratación, en adultos, en niños y está contraindicado en lactantes. En adultos, si la poliuria es leve, la prueba se la debe realizar en la tarde. Si la poliuria es nocturna, se la debe realizar en el día.
En los niños debe ser realizada por un pediatra. En el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, va a haber un exceso circulante de la hormona antidiurética provocando reabsorción de agua, hemodilución, hiposmolaridad plasmática e hiperosmolaridad urinaria, llevando a un aumento de la perfusión renal y una disminución de la reabsorción de sodio y ácido úrico. Para su diagnóstico, entre los criterios esenciales tenemos un sodio menor a 135 miliequivalentes sobre litro y osmolaridad plasmática menor a 280 miliosmoles sobre kilogramo, normovolemia, osmolaridad urinaria elevada, sodio urinario elevado, exclusión de hipotiroidismo y déficit de glucocorticoides y ausencia de tratamiento reciente con diuréticos. Entre los suplementarios tenemos un test de sobrecarga de agua con una incapacidad de eliminar al menos el 90% de la misma, niveles de antidiurética plasmática inapropiadamente elevados, ausencia de mejoría en la anatremia con suero salino isotónico, pero sí con restricción de líquidos, y una uricemia menor a 4 miligramos por decilitro. Para el tratamiento usaremos solución salina hipertónica, restricción hídrica, 500 mililitros en las 24 horas, y fármacos baptanos cuyo tratamiento va a ser hospitalario. Se debe valorar los síntomas del paciente tomando en cuenta que el más grave será la hiponatremia aguda con alteración neurológica, para lo cual usaremos también solución salina hipertónica al 3% más restricción hídrica.